Hermanos, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes el Evangelio de la enseñanza del domingo 27 de octubre. Y para que ustedes sepan, están tomadas del propio 25 que corresponde a esta semana. Y el Evangelio se presenta en San Marcos, el capítulo 10, versos 46 al 52. Espero, hermanos amados, que ustedes tengan sus Biblias a la mano para que podamos escudriñar, sentir la palabra de Dios y sobre todo su preciosa enseñanza. Busquen en sus Biblias, por favor, el Evangelio de San Marcos, vayan al capítulo 10 y comencemos juntos en el versículo 46. Pero antes, pongámonos en la presencia de Dios, oremos a Él en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros tus dones de fe, esperanza y amor, para que obtengamos tus promesas. Haz que amemos lo que tú mandas. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Estamos listos? Vamos a ver cómo empieza el Evangelio y toda la historia que se vive en aquel tiempo y que es una enseñanza para hoy y para siempre. Abran sus Biblias conmigo y vamos a leer antes el Evangelio. San Marcos, déjenme ubicarme, en el capítulo 10, comenzando el verso 46. Lo leo para ustedes. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos amados, vamos a entender que este Evangelio es una continuación del Evangelio del domingo pasado. Nos referimos al domingo 20, porque empieza con estas palabras. Después llegaron a Jericó. ¿Después de qué? La semana pasada hemos tenido la enseñanza de dos de los discípulos del Señor, Jacobo y Juan, que se acercaron a él para hacerle un pedido. Esa historia ustedes ya la conocen. Y si no, vale la pena que vuelvan a leer versículos atrás, comenzando en el 35, para que sepan la enseñanza de la semana pasada y cómo es el contexto en el que suceden las cosas que estamos meditando hoy. Llegaron a Jericó. Es inevitable, hermanos amados, hablar de Jericó. Si uno busca los libros de historia, Jericó es considerada
quizá la ciudad más antigua del mundo. Jericó también tiene una historia algo triste y a la vez interesante. Dicen que es la ciudad que más veces ha sido destruida, pero a su vez también es la ciudad que más veces ha sido reconstruida. Es bueno conocer parte de los lugares geográficos donde el Señor anduvo, donde el Señor caminó con los suyos. Hoy nuestro Señor es omnipresente. Mientras tú y yo estamos compartiendo esta meditación, Cristo está cercano a ti y a mí. Él es omnipresente y su presencia está en todo y lo llena todo. Ojalá lo puedas sentir como nosotros lo estamos sintiendo en este momento aquí, nuestro Señor. Pero sigamos hablando de Jericó, esta ciudad que estuvo ubicada al sur del río Jordán, en toda esta región de Palestina, cerca al Mar Muerto. Es considerada también la ciudad más baja del mundo. Está ubicada a menos 250 metros en relación al nivel del mar. Una ciudad que en su tiempo fue llamada la ciudad de la luna. Una ciudad que tiene muchas palmeras, pastos. Le decían también la ciudad de las palmeras. Allí había dátiles, aceites y todo lo que la naturaleza podía dar. Jericó debió haber sido un lugar muy bello en su momento. Y en ese lugar sucedieron estos hechos. Jericó también, vale la pena recordar, está de camino a Jerusalén. Así que todo viajero, toda persona que tenía la intención de ir al templo de Dios, tenía que pasar por Jericó. Nuestro Señor, fíjense lo que dice, pasó por esta ciudad y cuando Él está saliendo, seguramente rumbo a Jerusalén, como lo entendemos según el Evangelio, en el camino había un mendigo que además era ciego. Si nosotros hablamos de un mendigo, sabemos que se trataba de una persona que ponía sus esperanzas en la caridad. Un mendigo pone sus esperanzas en la compasión. Un mendigo pide y clama y espera de la bondad. Allí estaba un mendigo, pero además de mendigo, era ciego. Como si fuera un mal, una pena doblemente fuerte, intensa, terrible. Un mendigo ciego. Su nombre, Bartimeo. Por favor, no lo olviden. Bartimeo. Porque nosotros podemos ser los Bartimeos de este tiempo. Este Bartimeo, sentado junto al camino, escuchó que Jesús estaba pasando por allí. Y entonces, hasta donde podemos deducir, Bartimeo, a pesar de ser ciego, a pesar de estar en un mundo oscuro, a pesar de vivir bajo la esperanza de la compasión de los demás y seguramente acongojado, triste, no podemos ni imaginar cómo debe ser la vida de alguien que no puede ver. ¿Cómo es que debe ser la vida de alguien que vive de la caridad, que espera que todos tengan un corazón sensible para él? Podemos imaginar entonces a Bartimeo en aquel tiempo y se pone al lado del camino porque él sabe que mucha gente va a pasar por allí y seguramente va a pasar personas o gente generosa, ya que van al templo de Jerusalén, a Jerusalén. Y entonces este Bartimeo de alguna manera ha debido escuchar acerca de Cristo. Y cuando él sintió a través del oído, no de la mirada, que Jesús pasaba por allí, empezó a gritar. Habló fuerte. Aquel que grita quiere ser escuchado. Aquel que grita no sabe a qué distancia puede estar si es ciego. Y entonces él gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí.
Fíjense a Bartimeo, un hombre que puso su confianza en Jesús. Un hombre que en medio de su oscuridad, en medio de esa tristeza que llevaba, levanta la voz para pedir compasión. Algo que nosotros debemos hacer constantemente. ¿Cuántas veces habremos vivido situaciones en las que, a pesar de tener la vista, no podemos ver con claridad? A pesar de tener todos nuestros sentidos, no sabemos qué decisión tomar, cuál será el camino, cómo será el camino. Y algunas veces también estamos esperanzados en la compasión y la misericordia de los demás. Cualquiera sea la dificultad por la que nosotros atravesemos, debemos hacer como Bartimeo, sabiendo que Jesús está en todo lugar, en nuestros caminos, a nuestro lado, en este momento junto a ti. Podemos levantar la voz y decirle las mismas palabras que Bartimeo. Jesús, ten compasión de mí. Y aquí ocurre otro suceso, algo triste, no inesperado quizá, porque dice que muchos, cuando Bartimeo estaba gritando a Jesús, muchos, no algunos, muchos, lo reprendían para que él se callara. Querían hacer callar su voz, que no se dirija a Jesús. Cuidado con esto. A veces la vida nos va a presentar situaciones o circunstancias en que van a querer que nosotros no hablemos, no levantemos la voz, no nos dirijamos a Dios. Quizá las ocupaciones diarias, quizá los compromisos, quizá algunas responsabilidades que tenemos quieran alejarnos de Jesús, quieran impedirnos que nosotros vayamos a Él para decirle, ten compasión de mí. Pero hermanos, nada debe impedirnos. Así ocurrió con Bartimeo. Fíjense, cuando la gente quería hacerlo callar, lean en sus Biblias, está en el versículo 48, muchos, no uno, dos, muchos querían hacerlo callar. Pero ¿cuál fue la reacción, la actitud de Bartimeo? Él levantó aún más la voz, no se calló, porque él tenía una necesidad, porque él en medio de esa necesidad también tenía una esperanza, él tenía fe en Jesús. Que nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia, ni situación nos impida ir con fe al Señor. Y si es necesario, levantar aún más la voz para decirle, ten compasión de mí. Y Jesús siempre está dispuesto a escuchar, siempre puede escuchar nuestras plegarias, nuestros ruegos, aún más. Tiene tanto poder que todavía no hemos presentado nuestro pedido al Señor cuando Él ya conoce nuestra necesidad. Fíjense, Jesús se detuvo al escuchar la súplica de Bartimeo. Como se va a detener junto a ti, junto a mí, cuando le suplicamos, cuando le pedimos, cuando vamos a Él para contarle lo que sentimos y lo que anhelamos. Siempre recordando que hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús se detuvo y Jesús usó a esa misma multitud que pretendió hacerlo callar para un propósito, traer al necesitado, porque nuestro Señor dijo, llámenlo. Así que esta multitud, esta gente fue y llamó a Bartimeo con estas palabras tan lindas que son hoy para ti, que son para mí. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Ánimo este día, hermanos. Ánimo todos los días. Ánimo. El Señor siempre nos llama. El Señor quiere estar a nuestro lado. Debemos levantarnos si acaso estamos caídos, si acaso estamos deprimidos, si acaso estamos acongojados. Ánimo, levántate. El Señor te llama.
Y Bartimeo, qué hermosa reacción de Bartimeo, qué hermosa respuesta ante estas palabras de sus propios hermanos que le dicen, ánimo, levántate, te llama. Bartimeo no se paró de cualquier manera. Dice el Evangelio que Bartimeo dio un salto, rápidamente se levantó, dejó todo lo que tenía allí donde estaba sentado y se acercó a Jesús, se acercó a él. El corazón de Bartimeo ya estaba cerca de Jesús y Jesús estaba cerca de él antes. Pero ahora Bartimeo camina hacia el Señor aún estando ciego, porque escucha su voz, porque siente su presencia. Va a Jesús, se acerca a él. Estar cerca del Señor es maravilloso. Encontrar momentos como este para tener ese encuentro con Jesús que siempre oye nuestro clamor. Ese Padre amoroso, ese amigo nuestro, ese Redentor y Salvador, ese Perdonador. Ir a Jesús. Y aquí ocurre también algo que nos enseña mucho de Dios. Cuando Bartimeo está cerca de Jesús, Jesús le hace una pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Qué pregunta tan linda en los labios del Señor. Pero acá hay dos cosas. Primero, ¿acaso Jesús no sabía lo que Bartimeo necesitaba? Sí sabía. El Señor lo sabe, lo conoce todo. Él conoce hasta lo más recóndito y profundo de nuestro corazón. Pero al Señor le gusta que se lo digamos. Me siento así, Jesús. Estoy pasando por esta situación. Me aflige la pena de mi hermano, de mi hijo, de mi esposo, de mi esposa, de mis nietos. Al Señor le gusta, Él lo conoce, pero es un padre. ¿Y a qué padre no le gusta escuchar cuando su hijo le dice, papito, necesito esto? Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y esa es una pregunta para nosotros de parte de Jesús esta semana. ¿Qué quieres que haga por ti? Dile al Señor, cuéntale, comparte con Él tu sentir, tus anhelos, tus esperanzas, tus preocupaciones por ti, por los que amas, por esta vida. Dios es todopoderoso, es misericordioso. Y si Él pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Digámosles lo que necesitamos. Bartimeo le dice, Rabí, maestro, Rabí, quiero ver. Y ocurrió el milagro. Y de este milagro, según entendemos en el Evangelio, muchos fueron testigos, una gran multitud. Quiero ver. Y Jesús, compasivamente lleno de ternura, le dice, puedes irte, tu fe te ha sanado. Creer en el Señor, eso es fe. Aceptar su palabra, su voluntad, obedecerle constantemente, eso es tener fe. Bartimeo recibió de Cristo la vista, volvió a ver. Bartimeo salió de la oscuridad en la que vivía y vio la luz. Él, Cristo, es la luz. Y vio la luz del mundo y vio el mundo distinto. Y Bartimeo, después de ser sano, no se fue. Fíjense la enseñanza última del Evangelio. Al momento que recobró la vista, Bartimeo comenzó a seguir a Jesús. Se hizo su seguidor, se hizo su discípulo y seguramente se santificó. Porque todo aquel que sigue a Cristo se santifica para la gloria de su nombre. Hermanos amados, compartamos este video, que otros puedan aprender como nosotros este día de Bartimeo.
y que lo que Él hizo en medio de su necesidad sea para nosotros una enseñanza. Vayamos siempre a Cristo, confiemos en su amoroso cuidado y estemos listos para hacernos sus siervos, para seguirle. Tanto nos ha dado el Señor que por eso nos hacemos sus seguidores. Gracias, hermanos, a nombre de la comunidad anglicana misionera del Perú, de todos sus ministros, sus diáconos, de todos aquellos que con nosotros se reúnen constantemente para glorificar, para levantar la voz a Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos amados, y Dios mediante estamos reencontrándonos el siguiente domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que esa bendición descienda sobre ustedes. Hasta siempre, hermanos. Hasta siempre.